predicador, anciano inútil. Ven, bonito, abran sus Biblias en el libro de Levítico, capítulo 10. La prédica se llama La diferencia entre la emoción y la unción. Todo tiene un orden. ¿Ven? La diferencia entre emoción y unción, todo tiene una orden. O todo tiene un orden. Levítico capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Después de que lo que estudiamos, va a entender por qué muchas veces pasan ciertas cosas con ciertos hermanos. Y no nada más con ciertos hermanos, también a veces con nosotros mismos. Pero es por una razón. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Lo tienen? Que en Levítico capítulo 10, versículo 1 dice: Pero Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, cada uno tomó su incensario, pusieron fuego en él, pusieron incienso en él y ofrecieron fuego extraño delante de Dios, o delante de Jehová, algo que Jehová no les había mandado hacer. A esto, fuego salió de la presencia de Jehová y los devoró. Así que ellos murieron en la presencia de Jehová. Moisés dijo a Aarón: Esto es lo que Jehová dijo: Por medio de aquellos que están cerca de mí, yo seré dedicado como santo, y delante de todo el pueblo yo seré glorificado. Aarón se mantuvo en silencio. Moisés llamó a Misael y Elzafán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, y les dijo: Vengan acá y llévense a sus primos fuera de delante de este lugar santo, en lugar afuera del campamento. Ellos se acercaron y se los llevaron en sus túnicas fuera del campamento, como Moisés había dicho. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: No se deshagan el cabello ni se rasguen sus ropas en señal de luto, para que ustedes no mueran y para que la ira de Jehová no caiga sobre la congregación completa. Más bien, dejen que sus hermanos, toda la casa de Israel, se enlute a causa de la destrucción de Jehová, que Jehová trajo por medio del fuego. Además, no salgan de la entrada del tabernáculo del testimonio, o ustedes morirán, porque el aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. Jehová dijo a Aarón: No bebas ningún vino ni otro licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en el tabernáculo del testimonio, para que ustedes no mueran. Esto será una regulación permanente por todas sus generaciones, para que ustedes distingan entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para que ustedes le enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho a ellos por medio de Moisés. Cierra sus ojos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la tarde, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ahora pedimos, Padre, Señor, que seas tú, Señor, llevándonos a entender estos versículos, este mensaje, Padre. Que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, para entenderlo, para grabarlo, para ponerlo en práctica, Señor. Que no sea sabiduría humana, Señor, sino seas tú, Señor, guiando mis labios y dándome las palabras necesarias para poderlo decir, y a todos nos des el entendimiento necesario para poderlo entender. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Hay un predicador que hace muchos años, cuando predicaba de este tipo de situaciones, él siempre le ponía el título de La Ley de Fuego. Y como podemos ver, Dios hizo algo que nunca había hecho hasta ese momento, usando un fuego. La historia nos dice claramente que Abiú y su hermano eran sacerdotes al igual que su padre Aarón. Entonces, muchas veces por falta de estudio, porque no estudiamos a fondo o no estudiamos lo que deberíamos estudiar, no podemos entender por qué razón Dios los mata.
Era tan sencillo, dice la Escritura, que vinieron, tomaron un incensario, pusieron incienso y trajeron un fuego extraño delante de Dios. Para eso hay que entender un poquito cómo estaba distribuido el templo, o en ese entonces era el tabernáculo en el desierto. Vamos a poner un ejemplo, que el lugar santísimo, que es lo que es el altar, está cubierto de una cortina, casi a la altura, vamos a decir, a la altura de la carpeta. De ahí para acá nadie podía entrar. Estaba también el lugar santo, donde estaba el candelabro, donde estaba un altar, donde estaban los panes de la proposición, que sería ese lugar. Estaba también los atrios, que serían las partes de afuera. Entonces la razón que ellos cometieron el error fue de que ellos vinieron e hicieron lo que no tenían que hacer y trataron de pasar hacia el lugar santísimo. Ese es uno. Dos, el punto es que ellos no estaban autorizados a hacerlo. Aunque eran sacerdotes igual que su papá, ellos tenían ciertas limitaciones. Eso nos enseña una cosa muchas veces a nosotros, que nosotros desconocemos por falta de estudio. En este lugar podemos haber muchos pastores, pero siempre hay un pastor principal. Siempre hay un segundo pastor, un tercer pastor, un cuarto pastor. Podrá haber muchos profetas, pero siempre hay uno principal, luego un segundo, un tercero y un cuarto. Todo es un orden. Muchas veces nosotros cometemos el error de pensar, si yo también lo soy, ¿por qué yo no hago eso? Pero eso es ignorancia de las Escrituras. Pablo lo dice clarito, dice, todo se tiene que hacer con orden. Dios es un Dios de orden. Dios no se brinca en el orden que Él puso. Así de sencillo. Y aunque a veces es difícil entenderlo, es necesario que nosotros lo comprendamos, porque si lo logramos comprender, podemos trabajar y podemos vivir sin problemas con Dios. El problema que el hombre tiene con Dios es que muchas veces o ignora lo que Dios ha mandado, o de plano no quiere obedecer sus mandamientos. Ese ha sido el problema de toda la vida del ser humano. Dios ha dado órdenes, Dios ha dado mandamientos, Dios ha dado prohibiciones. Pero el hombre dice, Dios es un Dios de amor. Dios no se va a enojar porque Dios me conoce. Pues precisamente, hermano, porque Dios conoce al hombre, que es dado a desobedecer, que es dado a pecar, que es dado a no hacer lo que está correcto. Por eso dio los mandamientos. O usted en su casa no le pone reglas a sus hijos, y si se las pone es por una razón, ¿cierto? No para que sean más bonitos ni para que se los alaben, no, porque hay reglas en la casa que tienen que obedecer para que haya una paz en la casa. Es exactamente Dios lo mismo. Bien, aquí ellos vinieron, hicieron algo que no les correspondía, aunque estaban ungidos. Entonces vinieron y presentaron un fuego extraño, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué razón Dios no les aceptó el fuego? Más bien también les dice que era un fuego extraño. Muchas veces, hermanos, por ignorancia, porque no oramos mucho, porque no entendemos o no leemos la Biblia, muchas veces nosotros pedimos mal. Y pedimos mal desde el punto de vista de que no sabemos cómo pedir, como la Biblia dice que hay que pedir. Hay muchas personas que quieren orar o quieren aprender a orar. No podemos orar si no leemos los Salmos. No podemos orar si no leemos los Eclesiastés, si no leemos Proverbios. Yo sé, mucha letra aburre a veces, pero todo está en qué es lo que tú quieres. ¿Quieres ser un buen siervo? ¿Quieres ser un cristiano? ¿Quieres que Dios te use? Todo tiene un precio. ¿Tú crees que a Jesús no le costó llegar a hacer lo que Él hizo? A Juan el Bautista, a Elías, un Jeremías, un Salomón. Todo es cuestión de esfuerzo, hermano. No basta con decir, con que Dios nos diga, tú eres esto, o ya te di un ministerio. No, ya te dijo lo que vas a hacer, pero de ahí tienes que mantenerte trabajando, perseverando, trabajando, perseverando. No con el hecho de que ya te dijo, ya lo eres, quiere decir que ya la ganaste. Pablo mismo dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Puedo ser descalificado. ¿Entiendes? Entonces, aquí lo que sucede es que muchas veces el diablo nos mete en la cabeza
una emoción. ¿Qué es una emoción? Una emoción es cuando dejamos que las pasiones o las emociones que están dentro de nuestro corazón tomen control de nuestra vida. Esa es una emoción. La emoción es muy diferente de la unción. La unción viene a ser algo que te da el Espíritu de Dios, pero cuando te lo da es para que aprendas a obedecerlo a Él, porque Él es el que te va a guiar cómo se deben hacer las cosas, cómo se deben practicar las cosas, cómo se debe trabajar para el Señor. Y Él te va a ir dirigiendo cómo Dios quiere que hagas las cosas. Muchas veces la gente dice, yo siento, yo creo que Dios me está diciendo eso. Pero no lo dicen así, sino dicen, Dios me dijo. Si Dios te puso un sentir en tu corazón, pero no te dijo, y tú dices, Dios me dijo, ya lo estás haciendo mentiroso a Él. Es muy diferente decir, yo siento, o yo pienso, a decir, Dios me dijo. Mucha gente que no quiere pasar como un simple cristiano, siempre dicen, Dios me dijo, y Dios me dijo, y al final lo que dicen que Dios le dijo nunca se cumple. Nunca llegan a donde tenían que llegar. Ese es el principal problema de la emoción. Y en las emociones trabaja el diablo. Muchas veces el diablo viene y te dice algo de esta manera porque así es. Pero el error que cometemos es que no le preguntamos a Dios, ¿está bien lo correcto? ¿De veras eres tú lo que me lo estás poniendo? Hermanos, Pablo dice que el diablo se viste como ángel de luz. Dice el libro de Juan, que primera, segunda, tercera de Juan, si usted no lee con cuidado en muchos de ellos, dice, hay que probar los espíritus. No cualquier espíritu que te va a venir a hablar o te va a mostrar algo, quiere decir que es espíritu de Dios. Ese es el principal problema del ser humano, del cristiano. Que con tantito que Dios ya nos usó, pensamos que ya la sabemos todo, no. Es cuando más nos debemos meter en la Biblia, porque eso no nomás es más que el principio. Y créame que podemos tener muchos años en el Evangelio y nos vamos a morir de viejos en el Evangelio y no vamos a alcanzar a aprender todo lo que tiene que enseñarnos la Biblia. Ese es un punto muy interesante. Ahora, vamos a ver 5 puntos interesantes de cuál fue el error de estas personas. Primer punto. El primer punto dice, pero Nadab y Abiú, volviendo otra vez al versículo 1, pero Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, cada uno tomó su incensario. Tomaron su incensario. Ok, cuando Dios le dice a Moisés que unja a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, cada quien tenía su incensario. ¿Saben ustedes cuál es el incensario? ¿Se acuerdan que en la iglesia católica el cura iba caminando con un traste así abajo y que lo llevaba con una cadena? Sí. Ese es un incensario. Aquí dice, cada uno tomó su incensario, o sea, cada sacerdote tenía el suyo propio. ¿Ok? Cada uno tenía el suyo. Lo que nos enseña es que cada uno tenemos un llamado. Somos iguales delante de Dios. Somos iguales, cada quien tiene un trabajo que hacer. Y mi trabajo puede ser igual al de Felipe. Pero tal vez Dios me hace hacer a mí cosas diferentes a Felipe. Esa es una. Luego dice, y pusieron fuego en él. Pusieron incienso en él y ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Algo que Jehová no había mandado. Ok, aquí el punto interesante es este. En ese incensario se ponían carbones encendidos y se le ponía una especie de incienso, que era una especie, vamos a decirlo así, como de tierra, que estaba mezclado con especias aromáticas. Era un incienso especial. El incienso significa las oraciones delante de Dios. Al ser ellos sacerdotes, lo que ellos ofrecían cuando pasaban el incensario delante de la cortina del lugar santísimo, estaban ofreciendo las oraciones por todo el pueblo de Israel. Sin embargo, el problema fue que ellos pusieron un fuego extraño, y más adelantito va a ver por qué era fuego extraño. Lo que ellos hicieron, tomaron cada quien su incensario, pusieron incienso y le prendieron ellos mismos el fuego. Había una ley que Dios había puesto de dónde que tenían que tomar el fuego.
el fuego lo tenían que tomar del altar que estaba afuera del tabernáculo. Y era por una razón, ese fuego no lo prendió ningún hombre. Cuando dedicaron el tabernáculo y pusieron la ofrenda de los animales sobre ese altar, dice que fuego salió de la presencia de Dios. Entonces quiere decir que el fuego lo prendió Dios. Era un fuego celestial, no podía ser cualquier fuego. Cuando ellos tenían que presentar el incenciario delante del lugar santísimo, tenían que tomar carbones del altar con el fuego prendido celestialmente y presentarlo. Eso es lo que Dios muchas veces no contesta en nuestras oraciones, porque nosotros tomamos fuego que no es de Él. ¿Cómo es eso que fuego que no es de Él? Fácil, hermano. Si tú no lees la Biblia, ¿cómo vas a aprender a pedirle a Dios? Si no lees los salmos, ¿cómo le vas a poder decir, no quites de mí tu Santo Espíritu? Si no sabes ni siquiera a quién dijo eso, ¿cierto? ¿Cómo le vas a hablar a Dios bíblicamente hablando si no estudias tu Biblia? Es algo ilógico, ¿cierto? ¿Cómo una mujer le va a enseñar a cocinar a sus hijos o a sus hijas si la mujer no sabe cocinar? ¿Qué le va a enseñar? Es simple lógica, hermano. Simple lógica. ¿Ustedes creen que Dios es un Dios ilógico? ¿Ustedes creen que Dios escribió todo lo que escribió sin lógica? Porque entonces si eso lo hizo Dios, entonces Él escribió puros acertijos, puras adivinanzas. Y no es así. Dios es específico. Entonces lo que ellos hicieron primero, no les tocaba a ellos presentarlo. 2 versículos más adelante Dios le dice a Aarón, y no tomes vino ni licor y ni sidra, dice la Reina Valera. Lo que da a entender que ellos iban probablemente y seguramente iban borrachos a hacer ese trabajo. Tomaron el incensario de cada uno, pusieron incienso, pusieron fuego extraño que no era fuego del altar y se presentaron delante de Dios como que ellos estaban completamente sanos y correctos para presentarle a Dios. Por eso Dios se enoja y dice que sale fuego delante de Él y los mata. No los consumió, los mató. Y aquí viene el punto interesante. ¿Por qué razón estas dos personas lo hicieron? Una, ellos dijeron, nosotros somos igual de sacerdotes que mi papá. Yo tengo el cargo. Dice la Biblia que todos los sacerdotes eran considerados príncipes de su pueblo. Como que ya empieza uno a entender lo que muchos cristianos dicen, no, soy hijo de un rey. A mí el diablo me tiene miedo. Bueno, una cosa es lo que dices, otra cosa que sea realidad, ¿cierto? Ahora, ellos pudieron haber pensado, también nosotros somos sacerdotes y podemos hacerlo, pero hagámoslo a nuestra manera. Una ocasión un hermano me dijo, hermano, usted tiene que entender, dice, nosotros somos varias culturas. Hay salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos, colombianos, de donde usted quiera, dice. Y Dios entiende eso, sí, le digo, Dios entiende eso, pero la Biblia dice que una vez que aceptas a Jesús, dejaste tu nacionalidad de la tierra para ser nacionalidad divina. Entonces tienes que vivir y hacer como se hace en el reino, ¿sí o no? Entonces ya no hay culturas. Pablo lo dice de esta manera, ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay romanos, ya no hay filisteos, ya no hay nada. Todos somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que vivir con las reglas de Dios. Ya no son las mías. Eso es lo que ellos hicieron. Y pusieron fuego extraño, entonces Dios se enoja tanto que sale fuego de él y los mata. Fíjese, un punto interesante. Es muy peligroso en el servicio a Dios apartarse de sus instrucciones. Tenemos que hacer lo que Jehová dice, como Él dice y porque Él lo dice. Porque Él es sabio para prescribir su propia adoración y poderoso para vengarse en aquel que le añade a su palabra. Díganme una cosa, los que estamos casados, ¿acaso nunca le hemos dicho a nuestra pareja cómo queremos que nos trate?
Es tan fácil evitarse problemas y decirle, mira, a mí no me gusta esto, no me gusta que me hables así, no me gusta que me digas estas palabras, ni que hagas esto. La mujer también tiene que decírselo al marido y el marido a la mujer. ¿Para qué? Para que haya paz. ¿Sí o no? ¿O a usted le gusta andar toreando al toro? ¿Ah? ¿O usted lo ve a su marido y dice, hoy lo voy a hacer enojar? Hermano, eso no es vivir en paz. Dios es exactamente lo mismo. Dios da leyes y da mandamientos. ¿Cómo quiere que se le adore? ¿Cómo quiere que se le trate? ¿Cómo quiere que se le hable? ¿Por qué? Porque Él dice que Él es mayor que todos, entonces Él tiene el derecho de poner las reglas. Nosotros simplemente somos que tenemos que obedecerlas. Pero desgraciadamente, nosotros, nuestra carnalidad o nuestra carne humana nos lleva a hacer lo contrario a lo que Él dice. Dice, fíjese lo que es fuego divino. Váyase ahí mismo en Levítico, capítulo 9. Va a entender un poquito poco a poco. Fíjese la importancia del fuego divino. Moisés y Aarón, Levítico capítulo 9, versículos 23 y 24. Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo del testimonio. Salieron y bendijeron al pueblo. Entonces la gloria de Jehová apareció a todo el pueblo. Fíjese el 24. Fuego salió de delante de la presencia de Jehová, consumiendo la ofrenda quemada. Dice, y la grasa en el altar. Cuando todo el pueblo lo vio, ellos gritaron y cayeron sobre su rostro. Ahora entiende por qué Dios pedía que cuando se le ministrara en el lugar santísimo, tenían que llevar fuego del altar. No es cualquier fuego. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a la samaritana? La samaritana le dijo, los ancianos de nosotros dicen que en este monte se debe adorar. Ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero viene la hora, dice, en que todos van a adorar en Espíritu Santo y en verdad. Hermano, tú no puedes adorar a Dios sin el Espíritu de Dios. No lo puedes hacer, porque el Espíritu te enseña cómo se hace, qué se debe hacer y qué se debe decir. ¿Nunca han entrado en una iglesia que todos sentados? Se prohíbe palmear, se prohíbe parar, se prohíbe levantar las manos, no hay ni música. ¿Acaso ahí está el Espíritu? Se da cuenta cómo el hombre pone muchas cosas para no obedecer a Dios y son tan bíblicos que se agarran de cualquier versículo para hacer eso. Sin embargo, están fuera de la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Levítico 16, versículo 12. Levítico 16, versículo 12 dice, tomará el incensario lleno de carbones ardientes del altar delante de Jehová, y con sus manos llenas de incienso molido fragante, lo traerá delante de la cortina. ¿Se da cuenta? ¿De dónde tenía que tomar el fuego? Del altar que estaba delante del tabernáculo de Jehová. Y con sus manos llenas tenía que tomar el incienso aromático, ponerlo ahí y traerlo delante de la cortina. Si Dios mató a estos dos hombres fue por una razón. Una, no usó fuego del altar. Dos, no usó el incienso que debía ser incienso aromático. Tres, lo hicieron fuera de tiempo. Y cuatro, no eran ellos quien tenía que poner o hacer esa ofrenda. Porque la ley decía que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a través de la cortina a presentar ese incienso. Ellos lo hicieron, como vuelvo a decir, probablemente inducidos probablemente bajo licor o borrachos. Dice la siguiente, dice, era Aarón y no sus hijos quienes solo podía presentar este servicio. Váyase a Éxodo capítulo 30, Éxodo capítulo 30, versículo 6. Éxodo capítulo 30, versículo 6 al 9 dice, ponlo delante de la cortina junto al arca del testimonio.
delante de la cubierta del arca que está sobre el testimonio, donde yo me reuniré contigo. Versículo 7. Aarón quemará incienso fragante sobre él como aroma placentero todas las mañanas, y él lo quemará mientras preparan los corderos. Aarón también lo quemará cuando él encienda las lámparas entre los anocheceres. Esto es el quemado de incienso regular delante de Jehová por todas tus generaciones. Versículo 9. No ofrecerás incienso extraño sobre él, que quiere decir un incienso no preparado con las instrucciones dadas por Dios. Entonces ahora entiende por qué Dios no los aceptó. Porque no eran ellos quienes tenían que presentar esa ofrenda. Hermanos, en la iglesia hay liderazgos, hay cargos, pero también hay un orden. Muchas veces el diablo nos dice, tú tienes lo mismo que él, tienes que funcionar igual que él. Pero eso es lo que dice el diablo, lo que dice el enemigo. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Dios dice, hay un orden. Y si yo sé más que el que está delante, no te preocupes. Haz como Dios te dice y llegado su tiempo, Dios te va a exaltar. Porque muchas veces Dios te está probando tu paciencia, te está probando tu humildad, te está probando muchas cosas. Porque si pasas la prueba, Dios te va a usar más grandemente. Jesús mismo lo dijo, que habrá personas que harán aún mayores milagros que él hacía. ¿Sí o no? Y lo podemos ver en Hechos. ¿Qué es lo que hacía Pedro? Con su sombra levantaba los enfermos. Jesús nunca lo hizo. Pablo dice que la gente venía y le arrancaban pedazos de su ropa y eran sanados. A Jesús nunca le arrancaron nada, solo le tocaron su borde de su manto. Entonces Jesús mismo dijo que cuando hacemos las cosas correctas, Dios hace grandes milagros aún mayores que las que hizo Jesús. Pero muchas veces el diablo dice, hazlo ya, hazlo pronto, porque si no, después ya no vas a poder. Entonces le empezamos a hacer oído o prestarle oído a esas palabras y es cuando nos descarría. Ok. Dice, había un solo día para hacerlo. Vaya conmigo otra vez a Levítico 16. A veces, hermano, muchas veces nosotros los cristianos pensamos que en todo tiempo hay que hacer las cosas. A veces Dios no lo quiere así. ¿Por qué? Él sabrá por qué. Fíjese lo que dice Levítico 16, 1 y 2. Dice, Jehová habló con Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando ellos trataron de sacrificar delante de Jehová y murieron. Jehová dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no venga en cualquier momento al lugar santísimo, más allá de la cortina, delante de la cubierta del arca, la cual está sobre el arca, para que él no muera, porque yo aparezco en la nube por encima de la cubierta del arca. ¿Se da cuenta? Aunque Aarón era el sumo sacerdote, no tenía permitido entrar cuanto él quisiera. Siempre había una sola vez y tenía que cumplirlo. Él prendía las luces de la lámpara con fuego del altar. Todo lo que se hace en la iglesia debe estar guiado por el Espíritu de Dios. A veces el Espíritu de Dios no es que te quiera quitar algo. Lo que el Espíritu de Dios quiere probar cómo está tu corazón. Porque si pasamos la prueba, Dios te va a dar más cosas de las que tienes ahora. Muchas veces nosotros mismos nos descalificamos por falta de paciencia, porque no queremos, porque esto, porque el otro, muchos pretextos. ¿Y sabe qué es lo más difícil en una iglesia? Quedarse callados, ¿sí o no? Amén. Eso es lo más difícil, quedarse callados y decir, sí, lo voy a hacer así como está diciendo. Y eso enseña una cosa, simple y sencillamente, que el Espíritu de Dios todavía no nos controla. O no estamos completamente bajo el control del Espíritu de Dios. Porque si estuviéramos bajo el control del Espíritu de Dios, fuéramos diferentes. ¿Sí o no? ¿Me entienden?
Mire, vamos al punto número 2. Toda desobediencia en seguir los estatutos y mandamientos divinos tiene un castigo, especialmente en lo que se refiere a la adoración y ministración a Él. ¿Qué es la adoración y la ministración? Es lo que venimos a hacer todo el tiempo a esta iglesia. Venimos a adorarlo y a ministrarlo, ¿cierto? O sea, es todo. Si usted está en su casa y le está cantando a Él, lo está ministrando, ¿o no? Sí, Si usted va caminando o va en su carro y va pensando en Él, lo va ministrando. Todo tiene que ver con Él. La adoración es para Él, la administración es para Él. Él es todo, debe ser todo para nosotros. Entonces, tenemos que hacerlo como Él dice y como Él quiere. Fíjense lo que dice el versículo 2, ahí mismo de Levíticos 10. A esto fuego salió de la presencia de Jehová y los devoró. Así que ellos murieron en la presencia de Jehová. Moisés dijo a Aarón, esto es lo que Jehová dijo, por medio de aquellos que están cerca de mí, yo seré dedicado como santo, y delante de todo el pueblo yo seré glorificado. Pregunta, hermano, cuando venimos a este lugar, olvídese que esto es un apartamento, cuando venimos delante de Él, ¿venimos a hacerlo santo a Él? ¿Le venimos a demostrar que Él es santo? Y sobre todo, cuando venimos, ¿de veras lo glorificamos a Él? ¿De veras le cantamos a Él? ¿De veras le diezmamos y le ofrendamos a Él? ¿De veras todo lo que venimos a hacer, lo hacemos para Él? Él es el motivo de todo, hermano. Él debe ser el motivo de todo lo que venimos a hacer acá. Si venimos a cantar para que todos vean que cantamos bonito, no lo estamos haciendo para Él. Si venimos a predicar bonito para que todos me vean, yo no lo estoy haciendo entonces para Él. Todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer para Él, porque Él es glorificado en todo lo que le hacemos a Él. ¿Sí o no? Fíjese lo que dice un poco de ellos. Dice, ellos murieron porque el pago del pecado es muerte. Murieron de repente, ya que salió fuego delante de Jehová. Y una cosa interesante, solo salió fuego y les pegó a ellos y los mató. Porque dice más adelante que ni sus ropas se quemaron. Ni sus ropas se quemaron. Entonces entiende que salió fuego de él y lo que a ellos los mató el golpe. Porque ni sus carnes se convirtieron en ceniza, ni estaban prietos ni quemados. Eso solamente lo hace Dios. Eso solamente lo hace Dios. Pero lo hizo con una razón. ¿Por qué? Porque si le ponemos a esta prédica, que es la ley de fuego, ¿usted cree que no le tendríamos miedo? Imagínese que Dios nos dijera, aquel que no me alabe de corazón, lo voy a quemar ahorita. Le aseguro que ni los que no danzan, andarían danzando. ¿Sí o no? Los que no cantan, andarían cantando. ¿Se da cuenta cómo era en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, Dios no andaba jugando, hermanos. Dios no andaba jugando. Dios no andaba jugando. Dios era estricto. Bendecía, sí. Daba lo que tú le pidieras o lo que le pidieran. Pero así como Él te da, Él también te exige. Ese es el problema del ser humano. Hace un tiempo alguien me dijo, dice, es que yo no entiendo por qué Dios nos hace esto. Dice, yo a veces me siento como un perrito. Si usted toma al perrito y le dice, haz este truco, si lo hace, ¿qué hace? Le da una galleta, ¿no? Algo. Dice, yo siento que Dios es así conmigo. Dice, que si me porto bien me bendice. Y si no hago nada, no me da nada. Digo, sí, pero tú olvidas una cosa, que tú ya estás descalificado. Tú ya no tienes esperanza. Y lo único que te queda es acercarte a Él y obedecerle a Él. ¿No lo quieres hacer? Tienes una horrible expectación de juicio y de muerte. Así de sencillo. ¿Usted cree que Dios se acomoda de que le diga a la gente, no, yo no quiero servirte? No. Dice la Biblia que Él tiene millones y millones de ángeles que día y noche le adoran. El hombre sí tiene necesidad de Dios. Amén, amén. Todos los que queremos entrar con Dios somos nosotros. Él ya está allá. Es más, todo habita en sus manos. O sea,
A él, aunque se quiera apartar, no puede porque todo habita en sus manos de él. Ahora, fíjese lo que dice, dice, Dios es fuego consumidor. Deuteronomio 4:24 y Hebreos 12:29 dice, porque Jehová Dios es fuego consumidor, es un Dios celoso. ¿Entiende la palabra que es celoso? Que Dios no comparte su gloria con nadie, ni con hombres, ni con demonios, ni con hijos, ni nada. Hace muchos años en la ciudad de Los Ángeles había una señora ya mayor que tenía un solo hijo, un muchacho como de 20 a 21 años. Y todo el tiempo la señora le invitaban a la iglesia. Ella conoció un poquito del evangelio. Bueno, tanto que le decían, un día la mujer dice, yo no puedo dejar un Dios para ir a buscar otro Dios. ¿Qué cree que le pasó? Se le murió su hijo. A partir de ese momento ya no salía de la iglesia. ¿Se da cuenta? No puedes poner a alguien más delante de Dios. Dios debe ser primero. Amén. Primero es Dios, luego tu familia, luego la iglesia y luego todo lo demás. Sí, amén. Pero si le quitas ese primer lugar a Dios, tarde que temprano Dios te va a hacer recapacitar que estás mal. Sí, Por eso todo el tiempo recuerda, primero Dios, después Dios y al último Dios y de ahí todo lo demás. Pero fíjese una cosa, estamos hablando de papá. Vamos a ver qué dice de Jesús. Mateo 3:11, Juan el Bautista dice, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Dice, Él los sumergirá en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué clase de fuego cree usted que usa Jesús? El mismo fuego de papá. ¿Se da cuenta? Usted no puede adorar otro Jesús que no sea el de la Biblia. Usted no puede adorar otro Jesús, del Jesús que hablan los mormones, el que hablan los testigos de Jehová, los que hablan los musulmanes. Usted tiene que adorar y aceptar al verdadero Jesús del cual habla la Biblia. ¿Entiende? En el hebreo, bueno, en español, en inglés, ¿cuántas personas no hay que se llaman Jesús? ¿Cierto? Incluso hay personas que queriendo ser bien bíblicos, a los hijos les ponen el nombre de Yahushua. Yahushua. Pero usted nunca va a encontrar un judío que se llame Yahshua. Yahshua es el nombre hebreo de Jesús. Yahshua viene de Yahweh. Porque usted no puede decir yo Yahweh. No, es Yahweh, Yahushua. Pero yo me he encontrado algunas personas que así le ponen a su hijo el nombre hebreo de Jesús. Pero usted nunca va a encontrar un judío que le ponga el nombre del Mesías a uno de sus hijos, porque son nombres sagrados. Ese es el problema muchas veces del ser humano. Para apantallar a los demás, les anda poniendo nombres que a veces ni nosotros mismos los podemos mencionar. ¿Sí o no? Ese es el gran problema. Punto número 3. Dice, cuando Dios reprende solo queda guardar silencio y pedir misericordia. Cuando Dios reprende. Fíjese lo que dice el versículo 3. Aarón se mantuvo en silencio. Aarón tenía 4 hijos. Nadab y Abiú. Y el otro que se llamaba Itamar. Y el otro ahorita que no me acuerdo cómo se llama. Pero eran 4. Los 2 primeros eran sacerdotes que le ayudaban. Y sin embargo Dios los mata y dice que Aarón en silencio. ¿Por qué Aarón se quedó callado? Porque Aarón entendió que si Dios los había matado, no los había matado sin razón. Probablemente Aarón conocía a sus hijos y sabía qué clase de carácter tenían sus hijos. Hermanos, muchas veces en Los Ángeles, en los años 90, cuando en las noticias salía que mataron a un muchacho de 15, 16 años, un adolescente y todo, siempre cuando los pasaba las noticias, sacaban unas fotos de los muchachos cuando se graduaron, con corbata, con traje y todo. Que era un buen muchacho y todo. Y enseguida pasaban en su pinta de cholos. ¿Por qué lo mataron? No lo mataron por andar trajeado. Lo mataron por andar vestido como cholo. ¿Qué es lo que sucede? Que como seres humanos
Siempre tratamos de disculpar lo que hacen nuestros hijos, ¿sí o no? Es como decía una hermana, ya muerto, no hay muerto malo, todos los muertos son buenos. Y muchas veces lo que nosotros hacemos de padres, hermano, es que nos quedamos callados de lo que nuestros hijos hacen. Solo hablamos las cosas buenas que llegan a tener. ¿Sí o no? Pero Dios no puede ser burlado. Cuando venimos delante de Dios a adorarlo, a orar a Él, a pedirle a Él, Él sabe cómo venimos con nuestro corazón. Él sabe si lo estamos haciendo de corazón o no. Dice el versículo 4 de Levítico 10. Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, y les dijo: vengan acá y llévense a sus primos fuera de delante de este lugar santo, a un lugar fuera del campamento. 5. Ellos se acercaron y se los llevaron en sus túnicas. Quiere decir que las túnicas no se les quemaron. Fuera del campamento, como Moisés había dicho. 6. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos, a Eleazar y a Itamar. Fíjense lo que les dice. Dice: no se deshagan el cabello ni se rasguen sus ropas en señal de luto, para que ustedes no mueran y para que la ira de Jehová no caiga sobre la congregación completa. Eso nos enseña una cosa, que nosotros como líderes, con un pecado, con una cosa que desobedezcamos a Dios, traemos consecuencias para nosotros y traemos para la congregación. O sea, el ser líder no es cualquier cosa, hermano. El ser líder hay que tener cuidado por nuestra propia cabeza, pero también hay que tener cuidado por la cabeza de los demás. Porque si a ellos les está diciendo: no hagan esto porque Dios se va a enojar, y no nomás la van a pagar ustedes muriendo, sino que todo esto va a caer sobre la misma congregación. ¿Por qué razón? Pablo lo dice de esta manera: porque todos somos el mismo cuerpo de Cristo. Entonces, si le duele la cabeza al cuerpo, lógicamente que todo lo demás del cuerpo lo siente, ¿cierto? Si un miembro sufre, todos los demás sufren. Por eso muchas veces no se trata de yo aquí estoy, que me pase a mí lo que sea y a los demás no. No, son leyes que Dios puso y hay que obedecerlas, le guste o no le guste. O en la familia que estamos, si sufre el papá, ¿a poco los hijos no sufren? O la esposa no sufre. Si es la mamá, es exactamente lo mismo. Si es uno de los hijos, todos sufren. Así es exactamente. Dice, más bien dice: dejen que sus hermanos, toda la casa de Israel, se enluten a causa de la destrucción que Jehová trajo por medio de fuego. Punto número 4. Esto es una advertencia a todos los que somos hijos. ¿Hay alguno aquí que es católico? ¿O hay alguno que fue católico? La Iglesia Católica dice que todos somos hijos. Sin embargo, capítulo 1 de Juan dice: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces quiere decir que no todos. Si un católico tiene a la Guadalupe en su corazón, pero no tiene a Jesús como Señor, no es hijo. Será hijo del diablo, pero no de Dios. Porque una vez más, hermanos, lean en su casa capítulo 1, me parece que es el versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 7. Además, no salgan de la entrada del tabernáculo del testimonio, o ustedes morirán, porque el aceite de la unción de Jehová está sobre ustedes. ¿Qué es el aceite de la unción? En la Biblia se le llama el aceite de la santa unción. Había dos tipos de aceite. Una con la que se ungía al rey, a los líderes, a los jefes, jefes del ejército y todo. Pero había un aceite que se le llamaba el aceite de la santa unción, que solamente se usaba para ungir al sumo sacerdote y a los sacerdotes que iban a servir para Dios. Con ese mismo aceite se ungía todo lo que se usaba para Dios: vasos, platos, mesas, altares, todo lo que se dedicaba para Dios. Por eso le dice: porque está sobre ustedes el aceite de la santa unción, o el aceite de la unción. Ese aceite, aunque da las instrucciones cómo hacerlo, no cualquiera debía hacerlo, solamente los sacerdotes. Estaba prohibido que todos
los demás lo hicieran. Es más, ese aceite de la santa unción se usaba un tipo de olivo silvestre que se daba en el desierto, que después de que Jesús murió, ese aceite ya no se podía hacer porque se perdió o se dejó de producir o ya no creció ese olivo. Entonces la profecía dice que cuando el Mesías venga tiene que ser ungido con el aceite de la santa unción. En los años 70 en Israel encontraron una vasija con aceite de la santa unción. En las excavaciones que ellos hicieron encontraron una vasija llena de ese aceite. Y como los judíos o los israelitas son tan inteligentes, claro, Dios está con ellos, lograron producir una vez más ese olivo. Por eso para estos tiempos ya producen el aceite de la santa unción, esperando que vuelva a ser construido el tercer templo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Jesús está a pronto venir. Por eso todo tiene que estar listo. Entonces de ese aceite está hablando. Ahora le voy a decir una cosa. Nosotros ya no fuimos ungidos con aceite de olivo. Ya no usamos aceite para ser ungidos. ¿Por qué? Porque desde el momento en que aceptamos a Jesús, vino a morar en nosotros el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios nos bautizó con dones, algunos con lenguas, otros con dones de sanidad, otros con dones de profecía y todo, entonces fuimos ungidos con la santa unción del Espíritu. Por lo tanto dice que si tenemos la unción o la santa unción sobre nosotros, tenemos que obedecer si somos hijos. Ahora entiende por qué hay muchos que piensan que porque Dios los usó antes, Dios les permite cometer pecados que a los demás no. La Biblia dice, al que más se le da, más se le demanda. Entonces, no es justo, no es válido pensar así. Si Dios te usa grandemente, es porque tienes que cuidarte más. Al que más se le da, más se le va a demandar. Muchos cristianos que andan rodando y muchos que dejan ir a la iglesia, es porque un día se sintieron los superhombres de la iglesia. Hasta que el diablo los envolvió y se los llevó. Capítulo 3 de Primera de Timoteo, versículo, no sé si es el 6 o el 7, dice, no un neófito, para que el diablo no gane ventaja sobre él y se lo lleve. Hay cosas que tú no puedes recibir hasta que pase cierto tiempo que estés aprendiendo la Biblia. Porque la palabra neófito quiere decir un principiante. Dios no te va a dar algo que tú no sepas valorar y que no sepas guardar. Todos los que tienen niños chiquitos, si tú le das un billete de 100, ¿tú crees que el niño va a saber administrarlo? El niño va a ir, lo cambia o se lo gasta y no va a saber ni en qué. Dios es exactamente lo mismo. ¿Entienden? Ahora, ¿por qué dice el punto? ¿Por qué dice el punto que dice que es una advertencia a todos los que somos hijos? Dios nos corrige. Dígaselo, busque el Proverbios capítulo 3. Y esto, hermanos, no nomás es para nosotros que estamos estudiando, es para ustedes, papás. Para ustedes, abuelos. No dejen de ser alcahuetes. Proverbios 3, ¿lo tienen? Versículo 11 y 12. Y Hebreos 12, 5 y 6 dicen exactamente lo mismo. Dice, mi hijo, o hijo mío, no menosprecies la disciplina de Jehová, ni desanimen cuando Él los corrija. Porque Jehová disciplina a aquellos que ama y azota a todos aquellos que recibe como hijos. ¿Verdad qué bonito cuando nos dicen Dios es amor? Así como eres, Dios te quiere. No importa que seas homosexual, Dios te acepta. Cierto, Dios te acepta, pero te dice que no vivas igual. O sea, no. ¿Eres asesino? No te preocupes, Dios te perdona. Pero tienes que dejar de ser asesino. Porque dice que Él azota y corrige
a todos los que recibió como hijos. ¿Y cómo es que lo recibe? Cuando decimos, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador. Ahí ya te amarraste. Ahí ya no te puedes chispar. Ahora, fíjese lo que dice ahí mismo Proverbios, capítulo 13. Capítulo 13, 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. A ver, papás, ya no le voy a preguntar si lo hace o no lo hace. Allá usted en su conciencia. Ya lo leyó. Usted ya no le puede decir a Dios, yo no lo sé. A veces parece que los hijos mandan al papá y a la mamá. ¿O no le ha tocado ver? Sí. ¿No le ha tocado ver cuando hacen esos panchos ahí en la tienda que dice uno, ay, fueras mi hijo? ¿Ah? Ahí, para que vea que Dios permite corregir. Dicen los americanos, no, es que el niño se trauma. Eso que se lo digan a Dios. Yo varias veces me he agarroqueado y no me he traumado. Ahora, fíjese lo que dice Apocalipsis, capítulo 3, versículos 18 y 19. Dice, mi consejo a ti es que compres de mí oro refinado por fuego, para que puedas ser rico, y ropas blancas para que puedas vestirte, y no te tengas que avergonzar de tu desnudez. Escuche bien. Dice, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. ¿Qué es el colirio para nosotros? La lectura de la palabra. Dice el versículo 19, en cuanto a mí, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Así que esfuércense y vuélvanse de sus pecados. Hermano, si no nos estamos esforzando, ¿qué cree que nos va a caer? Una bendición del cielo. Un garrotazo bien puesto nos va a caer. Porque dice, esfuércense y no pequen. No pequen. Punto número 5. Dice, el pecado es como el vino. Ahí mismo en Levítico 10, capítulo 8 dice, Jehová dijo a Aarón, no bebas ningún vino, ni otro licor o sidra, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en el tabernáculo del testimonio, para que ustedes no mueran. Esto será regulación permanente para todas sus generaciones, para que ustedes distingan entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que ustedes le enseñen a los hijos de Israel todos sus estatutos que Jehová les ha dicho a ellos por medio de Moisés. Hermanos, tal vez nosotros no somos borrachos. En ese entonces, hasta los tiempos de Jesús, en todas las fiestas se usaba vino, alcohol pues. Pero Dios decía, no se emborrachen. Los médicos dicen que si nos tomáramos una copita de vino en la comida, eso nos ayudaría mucho a nuestro sistema inmunológico, a nuestro cuerpo. Pero una cosa es tomarse una copita y otra cosa, echarse media botella. Por eso, primera de Timoteo capítulo 3 dice, aquel que anhela obispado buena cosa desea, pero tiene que ser sobrio. ¿Saben ustedes qué es la palabra sobrio? Una persona que está en control de sus emociones, control de su físico, de su cuerpo. Una persona borracha no. Por eso, Dios no se enoja de que usted tome un vino. Pero lo que a Dios no le agrada es que usted se emborracha. ¿Cierto? Porque ya emborracharse es ya hacerle el juego al diablo. Porque ya cuando no tenemos el control de nuestra mente, menos vamos a controlar el corazón. Y ahí es donde entra el problema cuando nos metemos con Dios. Por eso, aquí lo que Dios le está diciendo a Aarón es probablemente el pecado que hicieron Nadab y Abiú. Imagínense, se echaron unas copitas. Dijeron, no, pues si nosotros tenemos el mismo trabajo que mi papá y mi papá no va a entrar, entremos nosotros. Total, somos sacerdotes, ¿no? Tenemos incensario, podemos tomar el incienso, podemos ponerle fuego, podemos pararnos enfrente porque también somos sacerdotes. Pero ¿qué fue lo que pasó? A Dios no le agradó.
porque Dios es un Dios de orden. Y para terminar, mis hermanos, miren, vaya conmigo al libro de Efesios. Una advertencia contra el vino físico y el vino espiritual llamado pecado. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 19. Dice, por lo tanto, pongan cuidadosa atención cómo conducen sus vidas. Vivan sobriamente y no imprudentemente. Usen bien el tiempo, pues estos son días malos. 17. Así pues, no sean necios. Traten de entender cuál es la voluntad del Señor Jesús. No se emborrachen con vino, porque los hace perder el control. En cambio, permanezcan llenándose con el Espíritu de Dios. Canten salmos, himnos y cantos del Espíritu el uno al otro. Canten al amo o al Señor Jesús y hagan música con sus corazones para Él. Hermanos, ahí está dando un mandamiento. Ahí nos está diciendo cómo debemos ministrarlo, cómo debemos adorarlo, cómo debemos servirlo. Mis hermanos, con uno que dejemos de hacer, ya desobedecimos. ¿Sí o no? De nada sirve de 10 reglas seguir 9 y una dejarla. Porque esa que dejamos de seguir es la que no nos va a permitir entrar al cielo. Y le voy a decir una cosa, si usted lee el libro de los Hechos, Dios no los mataba con fuego, pero Dios, al que mentía, lo mataba. Ahí está Zafira y su marido, Zafira y Ananías y Zafira. Mintieron, cuello, se fueron. Ya no es con fuego, pero el castigo es el mismo. Dígame usted, ¿vale la pena provocar a Dios de esta manera? ¿Vale la pena que lo que tanto trabajo nos ha costado llegar a tener ahorita en el Señor, por una calentura, por un coraje, por un pecado, por una mala decisión, botarlo? Dios es tan amoroso y tan precioso que si te arrepientes o nos arrepentimos y volvemos a buscarlo, Él nos vuelve a dar lo que teníamos. Pero créeme, para volver a llegar a ese nivel nos va a costar lágrimas. Va a costar lágrimas. Y ustedes van a entender y van a ver muchas personas que los vieron ministrando de gran manera, que Dios los usaba de gran manera y sin embargo están apartados. ¿Pero por qué? Porque de Dios nadie se burla. Amén. Todos aquellos que andan apartados y algún día sirvieron a Dios, tarde que temprano uno llora de recordar lo que Dios hacía por medio de uno. Pero para volverlo a agarrar va a costar. Toda esta historia de Levítico 10 debe ser un recordatorio y una advertencia para nosotros. Si Dios te ha dado algo, no permitas que se te vaya. No permitas que se te vaya, porque después te va a ser más difícil. Y eso, si todavía no tienes que entregar tu vida, me refiero, todos tenemos una fecha de caducidad. No sabemos cuándo nos va a tocar, pero porque no sabemos si vamos a tener tiempo de regresar. Por eso digo Pablo, dice que hay que perseverar en la salvación, cuidándola con temblor y temor, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. ¿Amén? Sí, amén. Ok, mis hermanos, cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y siempre nos adviertes, Padre, y nos hablas a nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender esta palabra, a guardarla y a ponerla por obra, Señor, a fin de ser mejores personas para ti, Señor. Gracias te damos por todos los que venimos y los que no han venido igualmente, Señor, sigue tratando con ellos y bendícenos a todos como iglesia, Señor. Y mañana que nos vamos para los bautismos, Padre, igual guárdanos desde ahora, Señor, guarda nuestra salida y nuestra entrada, Señor, y que regresemos con bien y que podamos gozarnos mañana mismo con todos nuestros hermanos unidos, Señor. Todo eso, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén.